Veamos el priming de dengue y fiebre amarilla, las características de cada uno de estos. Deben recordar que el dengue y la fiebre amarilla son tipos de virus ARN del género Flavivirus, ya que es un tipo de arbovirus, pero ambos son ARN. El dengue tiene 4 serotipos. De estos serotipos, los más virulentos es el 2 y el 3. Sobre todo, el 2 es el más virulento, ¿ok? ¿Y quién te permite diferenciar estos serotipos? Viene a ser la proteína E, que es una proteína estructural que va a variar en cada uno de los serotipos, lo que va a permitir diferenciarlos, ¿ok? Además, debe recordar que la Aedes aegypti te va a generar o va a ser vector de otras 3 enfermedades aparte del dengue, uno de ellos que viene a ser el Zika, el otro que viene a ser chikungunya y el otro que viene a ser es una fiebre amarilla. Pero doctores deben recordar, si por ahí quieren ser más específicos, de la fiebre amarilla periurbana, ¿ok? Porque si es que te dicen de la fiebre amarilla selvática, viene a ser el Haemococcus sp. Este es de la fiebre amarilla selvática. Veamos el periodo de incubación del dengue, es de 4 a 10 días aproximadamente, y de la fiebre amarilla es de 3 a 6 días. ¿Cuál viene a ser la clínica? Bueno, va a depender de la fase en la que se encuentre. En el dengue vamos a encontrar 3 fases: fase febril, fase crítica y fase de recuperación. La fase febril va de 2 a 7 días, generalmente hasta los 3 días. La fase febril, luego empieza a descender la fiebre para que dé paso a la fase crítica. Hay algunos pacientes que pasan a la fase crítica. En esta fase febril encontramos mialgias, artralgias, encontramos cefalea, fiebre, dolor retroocular, que viene a ser la triada del dengue que debes identificar en tus preguntas de examen. Cefalea, fiebre, dolor retroocular, principalmente el dolor retroocular, ¿ok? El dolor retroocular es característico del dengue en tus preguntas de examen. La fase crítica se va a presentar entre el día 3 y el día 7. Y aquí en esta fase crítica lo que va a haber es shock, hemorragias, aumento del hematocrito, disminución de las plaquetas. Un shock que se puede producir por la extravasación de plasma, es decir, por tercer espacio. Hemorragias, por ejemplo, epistaxis, gingivorragia. Y el aumento del hematocrito se produce por más bien una hemoconcentración. ¿Por qué habíamos mencionado? Porque hay una extravasación de plasma y hay una disminución de plaquetas, lo que puede llevar a un shock hemorrágico en esta fase crítica. ¿Okay? Luego tenemos una fase de recuperación que se va a producir a partir del día 7, que dura entre 48 y 72 horas. ¿Por qué se caracteriza esta fase de recuperación? Porque hay una erupción cutánea, un rash cutáneo que es característico ya de la fase de recuperación. En la fiebre amarilla vamos a tener también 3 periodos: un periodo de infección, un periodo de remisión y un periodo de intoxicación. El periodo de infección, acá es donde se produce la fase de la viremia, al igual que en la fase febril del dengue también era la fase de la viremia. Entonces, en el periodo de infección tenemos la viremia, que se produce entre 0 a 5 días aproximadamente, ¿ok? Tenemos fiebre que va a llegar hasta 41 grados Celsius, cefalea, escalofríos. La fase de remisión, que es hasta los 2 días, es decir, el paciente está con todos estos síntomas, con una fiebre demasiado elevada, con cefalea, con escalofríos, etc. Y disminuye la fiebre y se alivian los síntomas. A esa se denomina la fase de remisión, que ocurre hasta los 2 días. Luego tenemos el periodo de intoxicación. En el periodo de intoxicación debemos recordar, doctores, que en este periodo hay hemorragia, hay falla de órgano, hay dolor abdominal y hay ictericia, ¿ok? Hasta los 10 días se va a presentar esta fase, deben recordar. Entonces, va a haber, como les mencioné, un periodo de remisión en el que aparentemente el paciente va mejorando, pero luego aparece súbitamente hemorragia, falla orgánica, dolor abdominal, ictericia, ¿ok? Y esta hemorragia, doctores, que te puede dar una hematemesis, te puede generar melenas, que es característico de esta fiebre amarilla. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene fiebre, que tiene ictericia y que tiene sangrado, esta es la principal causa de muerte en los pacientes. Pueden llegar a la muerte esos pacientes que están en periodo de intoxicación. ¿Ok? Ahora tenemos los signos de alarma, que es muy importante recordarlos en el dengue. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Entonces, cuando nosotros vamos a clasificar dengue, vamos a ver dengue con signo de alarma y dengue sin signo de alarma, y luego un dengue severo.
¿Ok? Entonces, el dengue con signo de alarma es lo que debemos recordar. El dolor abdominal intenso, continuo, vómitos persistentes. Generalmente estos vómitos persistentes se consideran mayor o igual a 3 episodios en 1 hora o mayor o igual a 5 episodios en 6 horas. Derrame pleural, pero sin disnea. Acuérdense que hay extravasación de plasma, entonces te puede producir derrame pleural, pero no hay disnea aquí. ¿Ok? Ascitis. Por la ascitis es que te puede generar, por ejemplo, el dolor abdominal. En estos pacientes también que tienen dengue, por ejemplo. Sangrado de mucosas, ya habíamos mencionado, epistaxis, gingivorragia, letargia, irritabilidad, hepatomegalia más de 2 centímetros, aumento del hematocrito y disminución de las plaquetas. Todo esto, doctores, son los signos de alarma. Pero ahí te lo he subrayado, que es lo más frecuente que se encuentra en tus preguntas. Dolor abdominal intenso y continuo y vómitos persistentes. Esa, la mayoría, más del 90% está dentro de tus preguntas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, por ejemplo, sin signo de alarma? Los exantemas, por ejemplo, torniquete positivo, que te mide la fragilidad capilar, ¿no es cierto? Entonces, el torniquete positivo es un dengue sin signo de alarma. Leucopenia, por ejemplo, ¿no? Sin signo de alarma. Por ejemplo, el paciente tiene náuseas, vómitos, pero no son vómitos persistentes. Para que sea signo de alarma, tiene que decirte vómitos persistentes, porque si te dice vómitos nada más, es dengue sin signo de alarma, ¿ok? Y por ahí ya sí que tenemos el dengue severo, obviamente es aquel dengue que va a tener shock hemorrágico, ¿ok? Shock hemorrágico. Y va a tener además el paciente también falla orgánica, falla cardíaca, falla hepática, ¿no es cierto? O alteración de la conciencia, ¿no? O de cualquier otro órgano que te puede dar. En la fiebre amarilla también vamos a tener signo de alarma. Y estos signos de alarma se va a presentar luego de la fase de remisión. Es decir, cuando el paciente estaba mejorando y aparece su signo de alarma. Esos signos de alarma que aparece te están indicando que el paciente va a pasar a un periodo de intoxicación. ¿Y cuáles son igual? Vómitos persistentes, alteración del sensorio, oliguria, hipotensión arterial, sangrado o diátesis hemorrágica, bradicardia persistente, que se denomina el signo de Fiaget. Este paciente tiene fiebre, generalmente debería tener taquicardia, ¿no? Pero tiene bradicardia persistente en estos pacientes con fiebre amarilla, ¿ok? ¿Cómo hacemos el diagnóstico del dengue? Bueno, si que estamos en los primeros 5 días, podemos pedir PCR, que es lo mejor, ¿no es cierto? Este es mucho mejor, sobre todo en la fase virémica. Pero podemos pedir el NS1, ¿no? El NS1, recuerda que es una proteína no estructural que vamos a encontrar en el virus dengue, ¿ok? Y el serológico IgM, IgG podemos pedir, doctores, ya más allá de los 5 días donde se van a formar estos anticuerpos. En la fiebre amarilla pedimos cultivo, aislamiento viral, ELISA, IgM. Lo mejor, obviamente, es el PCR. Y si es que hacemos una biopsia hepática, encontramos los llamados cuerpos de Coulson-Mann. En el tratamiento del dengue leve va a ser hidratación más paracetamol, pero es un manejo ambulatorio. Y si es que el paciente tiene dengue con signo de alarma, este paciente se tiene que hospitalizar. Y ojo, que ha sido motivo de pregunta de examen. Te dicen un paciente que tiene dengue leve, pero que es gestante, que es extremos de la vida, es decir, mayor de 60 años, menor de 1 año, por ejemplo, que la paciente tiene diabetes mellitus, que tiene nefropatía, que tiene obesidad, este paciente se va a hospitalizar. ¿Okay? Es decir, un paciente con comorbilidades, con dengue leve, se tiene que hospitalizar. Y si el paciente ya tiene un cuadro severo, un dengue severo, con shock, va a ir a UCI. En la fiebre amarilla tenemos la primera fase, ¿no es cierto? Que es la fase de infección, manejo sintomático nada más. Y en la segunda fase, como ya está disminuyendo la fiebre, por eso no se considera. En la tercera fase, hidratación enérgica, mantener una presión arterial media mayor de 70 y evitar, doctores, la hipoglicemia. ¿Ok? Bien.